La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Le hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Aunque mucho se ha hablado de quién tiene la autoridad, las dudas persisten en alguna facción de la iglesia. Aunque mucho se ha hablado sobre quién manda en este universo, y aunque muchos al preguntársele responden correctamente, sus pensamientos no son correctos, sus pensamientos están desajustados a la verdad de la palabra. Así que hoy y mañana, en la noche, vamos a hablar un poco sobre derecho y autoridad. ¿Quién la tiene? ¿Dios o los demonios? Espero que le quede claro en estos 2 tiempos que son muy cortos, pero que voy a tratar de ser breve, para que no siga fluctuando en 2 pensamientos, para que no siga dudando realmente quién tiene el poder, en qué momento y en qué personas. Oiga esto, ¿quién tiene el poder y la autoridad? ¿En qué momento y en qué personas? A usted le debe quedar claro eso. Yo sé que usted lo tiene claro, pero me han preguntado tanto a través del WhatsApp, de las redes sociales y aún aquí, porque no hay algo bien claro. ¿Por qué? ¿Por qué si Dios? ¿Por qué si el cristiano? ¿Por qué si nosotros ya salimos del mundo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y a veces lo que no entiende el ser humano y algunos cristianos, a veces lo que no puede entender es que el principio es que Dios es bueno, pero que no ama el pecado y no lo puede alcahuetear. Es eso. Entonces, este tema es derecho y autoridad. ¿Quién lo tiene? ¿O Dios o los demonios? Bueno, vamos a ver. Empecemos desde Génesis. Me gusta cuando puedo empezar desde Génesis. El capítulo número 6. No vamos a ver el pecado de Adán, no, usted ya lo conoce. Pero a partir de Adán empiezan a nacerle hijas a sus hijos, hijos a sus hijos. Empiezan a nacer descendencia, tanto a la descendencia que buscaba a Dios, Enós, hijo de Set, el tercer varón que tuvieron Adán y Eva, tanto como a los descendientes de Caín, que son llamados los hijos de los hombres. Así que los hijos de Dios, la descendencia de Enós, como la descendencia de Caín, los hijos de los hombres, tuvieron hijos y se fue llenando la tierra de ellos. Entonces dice Génesis capítulo 6, versículo 5 y versículo 12. Léalo conmigo, por favor. El versículo 5: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Yo quiero que usted vuelva a leer ese versículo y que dimensione, porque es que como lo hemos leído tantas veces y no dimensionamos en qué estado se encontraba la tierra. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres en general, ya los que invocaban el nombre de Jehová se habían mezclado con la descendencia de Caín, con los paganos, con los que practicaban lo malo, con los que hacían celebraciones, fiestas, idolatraban, se emborrachaban, hacían bacanales, orgías y todo lo demás. Y vio Jehová
que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Por favor, imagínese personas construyendo fortines, construyendo lugares fuertes, amurallados, para que las hordas de personas que andaban por la calle, despojando a los demás de sus bienes, matando al que se les oponía, al que no se les unía, robando y despojando a la gente. Imagínenselo así, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. ¿Se puede imaginar usted personas teniendo sexo por ahí en la calle, con animales, entre seres humanos? Claro, con gente del mismo sexo. Lo que usted quiera imaginarse es así, es así. Y usted va a leer el versículo número 12 para que reafirme lo que le estoy diciendo. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida. ¿Cómo estaba la tierra? ¿Sabe qué es corrupción? Pudrición, degradación, maldad. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Ah? Lea el versículo anterior, el 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. ¿Se está dando cuenta? Llena de violencia, hordas de personas, ejércitos de personas, matándose unos a los otros, entrando a las casas que aún quedaban, a los lugares de habitación que aún quedaban, para saquear, para destruir, para violar. Así estaba la tierra. Entonces, medite qué podría hacer Dios con tanta maldad. Por eso mandó el diluvio. ¿Quién juzgó la maldad? ¿Quién juzgó la maldad? ¿Quién? Dígalo. ¿Quién juzgó la maldad? Diga conmigo, Dios. Pero dígalo, Dios. Convenza su alma, diga Dios. ¿Quién juzgó la maldad? Nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Dijo, no más, no me gusta, como es el hombre. No me agrada, los voy a destruir a todos los voy a destruir. No va a quedar ninguno. Bueno, me agradó a alguien que todavía no se ha dejado corromper. Me agradó a alguien. Ahora mire lo que dice capítulo 18 de Génesis. El versículo número 20, 18-20. Entonces Jehová le dijo, está hablando con Abraham. Dios bajó a la tierra y las tres personas de la deidad fueron a hablar con Moisés, con Abraham. Se sentaron, comieron. 2 de ellos salieron y uno de ellos quedó allí con él. Entonces el 20 dice, entonces Jehová le dijo ¿a quién? A Abraham. Por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra, escuche, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Bueno, vamos a recordar cosas que ya sabemos. Resulta que cuando la maldad crece, hay gente que es afectada por la maldad. Y la gente que es afectada por la maldad clama a Dios, se queja y dirige su clamor al Todopoderoso. Y lo que está diciendo allí la Biblia es que Dios oye el clamor del que sufre la maldad del hombre y viene y mira a ver si la medida de pecado ha sido superada. ¿Cuántos saben que Dios ha puesto un nivel para el pecado? ¿Cuántos lo saben? Sí, sepan.
Porque si Dios no hubiera puesto una medida para el pecado, hoy en día la tierra sería igual que en Génesis capítulo 6. Porque los violentos se quieren levantar, porque los violentos quieren poner debajo de su autoridad y gobierno a toda persona que puedan. Si usted se va a las profundidades de la selva, bueno, aquí cerca, va a encontrar cómo unas personas someten a otros, los someten, es así. Pero ¿sabe por qué nosotros no vemos que hoy se cumpla lo que se está leyendo en Génesis capítulo 6? ¿Sabe por qué no? Porque Dios determinó poner una medida, y ahí lo está diciendo Él. Voy a mirar, a ver, si la maldad, léalo para que se dé cuenta. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, creció mucho el pecado. Dice, descenderé ahora y veré si han consumado su obra, si han completado su nivel de pecado, si ya el pecado es tanto que yo tenga que intervenir y castigar ese pecado. Dice, a ver si han consumado, y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Entonces yo le voy a dar algunos tips que usted pueda complementar con esto que le estoy diciendo. En algún momento, cuando cuando Moisés habla con Dios, Abraham, Dios le dice, mire, la maldad de los cananeos no ha llegado a su punto donde yo lo tenga que castigar, así que no es en este tiempo que yo le voy a entregar la tierra de Canaán. Por eso tuvieron que pasar muchos años, hasta el tiempo de Moisés, donde ya el pueblo cananeo había superado el pecado para que Dios lo pudiera juzgar. Entonces, vamos dejando cosas claras. Dios tiene un nivel de pecado, un nivel que ya no puede soportar, y viene destrucción, viene juicio sobre el lugar, viene juicio sobre el pueblo, sobre esas personas, sobre la humanidad. De alguna manera averigüe donde hay esos desastres naturales, averígüelo. Cuando yo no era cristiano, me daba a la tarea de averiguar por qué había sucedido lo de Armero, por qué había sucedido lo de Popayán, por qué había sucedido lo del Palacio de Justicia. Yo me daba a la tarea de leer y de averiguar por qué. Y créame que desde ese tiempo yo he tenido claro que cuando la maldad del hombre se aumenta, viene el juicio de Dios a poner orden. Entonces hasta aquí vemos, hasta este momento, no vemos que aparezca Satanás, escuche, no vemos que aparezca Satanás haciendo la labor de Dios, no. Hasta este momento, a Satanás y a los demonios no se les había dado la autoridad que hoy tienen. Yo quiero que siga esto, yo quiero que lo medite, que lo mire, que lo analice, y si le puedo mostrar por la palabra lo que le estoy diciendo. Entonces en ese tiempo era Dios mismo el que decía, no más, ya no más, ya esto hasta aquí. Y Dios mismo fue el que determinó que lloviera sobre Sodoma y Gomorra y algunos pueblos cercanos, que dice la Biblia que habían, que descienda fuego y azufre, descendió, acabó con todas esas personas, y Dios mismo se muestra allí como juzgando el pecado de la humanidad. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Pero entonces entra el pueblo de Israel a Canaán, entra el pueblo de Israel a Canaán, y sucede algo que es muy importante que usted lo note. Vamos no a Moisés, no a Josué, vamos al libro de los Jueces, el capítulo número 2, y va a encontrar algo muy curioso allí.
en cuanto a la autoridad, en cuanto al derecho y la autoridad. ¿Quién la tiene? ¿De quién es? Jueces, el capítulo número 2. Vamos a leer desde el versículo número 1. Sí, vamos a leer todo ese capítulo para que podamos ir entendiendo muy bien. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo: Yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres diciendo: No invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Quiero que note algo. El pueblo de Israel está metido en Egipto. De cierta manera es contaminado con los dioses de Egipto, pero ellos no adoran los dioses de Egipto de una manera directa, de una manera frontal. Salen contaminados, Dios les manda a dar una ofrenda por el rescate de sus personas, para limpiarlos de las consecuencias de la idolatría de Egipto, pero ahora los lleva por el desierto, y como salen los israelitas junto con egipcios y de otros pueblos que estaban en Egipto, ellos los inducen a adorar ídolos, el becerro que le mandan a Aarón a hacer. Eso fue motivado no por el pueblo de Israel, no por los naturales de Israel, por los que salieron de Egipto entre ellos, salieron de toda clase de personas, y eso usted lo puede comprobar en la Biblia. Entonces hacen el primer ídolo, pero hasta ahí, hasta ese momento, los demonios no tienen la autoridad para venir directamente a trabajar en ese pueblo. Es Dios, directamente Dios. Y les está recomendando: no se vayan a poner a adorar imágenes, porque eso le daría derecho directamente a los demonios contra ustedes. Y yo quiero que le pongan mucha atención a este capítulo 2, porque vamos a conocer dos cosas que no se pueden confundir y dos cosas que no se pueden mezclar dentro de la personalidad de Dios. Entonces les está diciendo: con tal que vosotros, versículo 2, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Ya habían empezado a adorar imágenes. Por tanto, yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, a los habitantes, a los extranjeros, a los que habitaban Canaán. No los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquín, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaás. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Póngale cuidado cómo se va introduciendo el poder demoníaco aquí. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Por ahí no aparece Satanás, por ahí no aparece el diablo todavía. ¿A quién provocaron a ira? ¿A quién hicieron enojar? A Dios. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. ¿A quién estaban adorando? A unas imágenes que estaban, óigame, que estaban suplantando a Dios. Imágenes que lo único que hacían era reunir demonios para que se alimentaran de los ritos, de
de las oraciones, de los sacrificios que el pueblo hacía para esas imágenes, para esos dioses. Y se estaban alimentando los demonios. ¿Y a quién iban a atacar? ¿A quién atacan los demonios? Si no es a los mismos que los adoran, si no es a los mismos que les hacen ritos. Entonces aquí estaban adorando esas imágenes, dice el 13, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, y estos son demonios. Gente que robaba, sí. Los de otros pueblos, filisteos y de todas las tribus que habían alrededor, venían y los saqueaban, les quitaban el grano, les quitaban sus pertenencias, les robaban lo de valor, los dejaban pobres, hermano. Pero entonces aquí aparecen los demonios. ¿Y quién le entrega el pueblo a los demonios? ¿Quién se lo entrega? ¿Quién? ¿Quién? Dios. Mire que por encima de Dios no existe nadie, ni siquiera en el Antiguo Testamento. Siga leyendo. El cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos. Tipología de demonios, demonios. Y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos, no pudieron hacer frente a sus enemigos. Entonces, analice esto, por favor. Todo viene de la rectitud de Dios. Cuando el hombre hace lo malo, cuando el ser humano hace lo malo, Dios no se puede abstener de entregárselos a las consecuencias de la mala obra que hicieron. Por un lado, la justicia de Dios le impide a Dios negarse al castigo de aquel que está haciendo lo malo. Por un lado, su justicia no le permite detener el castigo, la reprensión, la disciplina para esas personas que están haciendo lo malo. Entonces, por un lado, su justicia los lleva a entregárselos a los demonios, a sus enemigos, a los que moraban alrededor, a los pueblos paganos que moraban alrededor. ¿Y qué hace que el Señor, viendo que se deleitaban en adorar imágenes, qué hace que el Señor se los entregue a esos demonios? Su justicia. Un Dios justo no puede dejar sin castigar el pecado del ser humano. No. ¿Y la justicia de Dios es buena? ¿Es bueno Dios cuando hace justicia? Sí, claro. Pero mire la otra faceta del Señor, mire. Y se encendió, 14, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová, ¿la mano de quién? La mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Es que Dios lo había dicho y lo había jurado: cuando ustedes hagan lo malo, yo me voy a enojar contra ustedes y los voy a entregar en las manos de sus enemigos, de sus angustiadores. Es eso. Todo por la justicia de Dios. ¿Todo por qué? Sí, Señor. Entonces dice, y tuvieron gran aflicción. 16, aquí no hay una contradicción, no. Aquí hay el entendimiento de la persona maravillosa de nuestro Dios. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Aquí parece que hubiera una contradicción. Dios los entrega a robadores, Dios los entrega a saqueadores, Dios los entrega a gente que lo aflijan, pero les levanta un juez, les levanta a alguien que los defienda. ¿Cómo así? No tiene sentido que Dios pues no los entregue en manos de robadores, pues no los castigue. Si les va a levantar quien los defienda, pues ¿para qué? No. Es que Dios no puede contradecirse a sí mismo. Él dijo: el que haga lo malo, le va mal. Y le voy a dar juete, y lo voy a castigar, y lo voy a entregar en manos de sus enemigos. Eso por la justicia de Dios. Pero por su amor con la humanidad, en este caso por su misericordia, Él dice: bueno, voy a levantar quien los defienda. Él mismo hace las cosas. No, yo no sé si usted me está entendiendo.
léalo, son dos facetas del Señor hermosísimas. No hay contradicción, no hay nada malo en Él. Hermoso el Señor, que por su justicia no deja de castigar el pecado, pero por su amor y misericordia no deja de levantar quien defienda a esos cabezones, a esos cabeciduros, tercos, pecadores. Dios, nadie más. Pero ya aquí vemos cómo aparecen los demonios. Ya aquí vemos cómo aparece el obrar, claro, porque Dios se los entrega a ellos. Aparecen los que destruyen, los que roban, los que saquean, los que dejan pobre al pueblo. Claro, siga leyendo. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia. No hay una contradicción aquí, se lo aseguro. No. Usted tiene que aprender esas dos facetas del Señor. Por favor, entiéndalo. Usted tiene que aprender esas dos características en Dios y todas dos son buenas. ¿Sabe por qué? Porque hoy en día muchas personas, muchos cristianos, engañados, dicen que porque estamos en la gracia, Dios no va a castigar el pecado, que Dios no va a disciplinar al pecador, que no va a reprender la obra del malo. No, que no, estamos en la gracia y entonces Dios todo lo soporta, todo lo calla, todo ya. Y no es así. Porque dentro de la esencia buena del Señor están las dos cosas. El que Él reprenda, amoneste, discipline al pecador, pero que por su gracia y su amor, por su misericordia y bondad, entonces quiera levantar a ese pecador, fortalecerlo y librarlo en la medida que se arrepientan. Porque cuando el pueblo de Israel no se arrepentía, el Señor los dejaba en manos de esas personas y aún los dejaba sin un juez que los defendiera. No hay contradicción, escúcheme, no hay contradicción. Dios no puede faltar a su naturaleza y por su justicia Él castiga y disciplina el pecado, pero por su amor y su misericordia Él levanta a quien defienda a esas personas que están siendo afligidas por el pecado. Son dos cosas que tenemos que aprender y conocer del Señor. Pero entonces, como que le doy permiso a Satanás para que aflija al pecador, porque me toca, porque lo dije, porque soy Dios, porque por mi justicia no puedo hacer otra cosa. Y en el castigo del pecado, y en la disciplina, y en el trato, y en la reprensión del pecado, el pecador va a aprender. Y por el otro lado entonces está su amor y su misericordia esperando que el pecador diga, ya, no más, Señor, me arrepiento, sáqueme de esta. Él levanta al pecador arrepentido y lo restaura. ¿Qué podemos decir si hay tantos ejemplos en la Biblia que podemos ver ese ejemplo? En el Nuevo Testamento tenemos cantidad de ejemplos. El hijo pródigo. El hijo pródigo, él hizo lo malo, Dios no lo estorbó, lo dejó hacer lo que él pensaba que tenía que hacer. Y cuando hizo lo malo, le vino la consecuencia de lo malo, de su maldad, el hambre, la escasez, la aflicción. Y Él le dio la oportunidad que se arrepintiera. Cuando se arrepintió, oiga, cuando Él cayó en cuenta, cuando volvió en sí, dijo, oiga, yo tan cabezón, hombre, yo podría estar en la finca de mi papá y allá como trabajador, como peón, me iría mejor que por aquí. Entonces, ¿qué pasó? El mismo Dios toca a misericordia el corazón de ese padre y cuando lo ve llegar lo abraza, lo perdona, lo restaura en el lugar de hijo. Y no hay contradicción en esto. Por favor, no hay contradicción en esto. Sépalo, entiéndalo. Entonces, sigue diciendo el versículo 18, y cuando Jehová les levantaba jueces,
Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres. Oiga, qué tremendo. Haciendo, ¿cómo? Espérate. Siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó en mano de Josué. Ahí está una explicación que usted debe de tener en cuenta. Si nosotros podemos entender esto, vamos a conocer un poco mejor a Dios. ¿Por qué viene la disciplina? ¿Por qué viene el castigo? Con una buena intención de parte de Dios. Que el sufrimiento haga recapacitar al ser humano, lo haga volver en sí, como hizo volver en sí al hijo pródigo, y lo ponga a pensar: hombre, es mejor obedecer a Dios. Es mejor obedecer a Dios. Cuando Dios permite el castigo, cuando Dios permite la aflicción, cuando Dios permite la disciplina, lo que está invitando al pecador es a que se vuelva de su maldad y tome el camino correcto. Ahora, nosotros nos vamos a dar cuenta que hay algo que varía un poquitico en la gracia. Varía un poquitico en la gracia. Eso lo vamos a ver mañana. Y eso que el Señor trae a través de Jesucristo al tiempo de hoy ha hecho que muchos cristianos se engañen y estén viviendo, adorando ídolos, haciendo lo malo, y les parece bien, no pasa nada, no les cae un trueno, un rayo en la cabeza, nada, ellos están bien. Nosotros tenemos que entender que conociendo a Dios nosotros no vamos a cometer errores y no nos vamos a equivocar en el hecho de que porque a un pecador no le cae un rayo, entonces yo también puedo pecar, entonces yo también puedo hacer lo malo y no me viene nada y no hay problema con eso. Dios como que está sordo, está ciego. ¿O será que en la gracia Él todo lo perdona y todo lo acepta? ¿Será eso? No es así, no es así. Mire que se demora un poquito más, pero Dios en la gracia, hoy en día, cuando una persona hace lo malo, le llega el momento, hermano, en que viene disciplina, viene castigo sobre esa persona. Nosotros podemos verlo y podemos conocer que es así, es de esa manera. Ahora, aparecen los demonios, aparecen ya los demonios interviniendo en la vida de un desobediente, de un pecador, de alguien que se rebela contra Dios. Aparecen los demonios, pero Dios no desaparece de la escena, no. Primer libro de Samuel, capítulo 16, Jueces, y luego viene Samuel, capítulo 16. El pecado de Israel ha ido creciendo, dándole mayor autoridad a Satanás. Pero ¿quién sigue en control? ¿Quién sigue en control? Dios. Capítulo 16 del primer libro de Samuel, versículo número 14. ¿Lo tiene ahí? Léalo conmigo, por favor. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl. ¿Usted ya conoce la historia de Saúl o no? ¿La conoce? ¿Cómo se rebeló Saúl? No obedeció las órdenes de Samuel, hizo lo que quiso cuando fue a la guerra. Luego no esperó a Samuel a que ofreciera sacrificio, él lo hizo. Y Dios lo descalificó, Dios lo despojó del reinado que le dio. Entonces viene la consecuencia.
viene la aflicción, viene la reprensión, y esa siempre viene de parte de Dios. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de ¿quién? ¿Quién se lo mandó? ¿Quién le dijo al demonio, vaya, aflíjame ese cabeciduro? ¿Quién? Dios. Dios es el que tiene y siempre ha tenido la autoridad y el poder. Siempre, hermano. Siempre. Por eso es muy extraño cuando un cristiano dice esto. No, es que es absurdo. Cuando un cristiano dice esto, no, lo que pasa es que me metí en oración y en ayuno y estoy metido con Dios. Uy, hermano, estoy caminando en una santidad impresionante. Pero usted sabe, hermano, usted sabe que uno entre más busca de Dios, el diablo más se le levanta. Absurdo. Absurdo. Porque no tiene nada que ver con lo que leemos en la Biblia. Porque lo que ellos pretendían decir era esto: entre más yo busco de Dios, Satanás adquiere más autoridad sobre mi vida. Y lo que ellos decían era que Dios y Satanás estaban divididos. Que por un lado Satanás hacía lo que él le parecía, lo que él quería, lo que le provocaba. Y que por otro lado Dios estaba tratando de defendernos, pero a veces no podía. Y digo que a veces no podía porque yo todos los testimonios que vi de esto que le estoy diciendo, siempre terminaban diciendo que el diablo les quitó el trabajo, que los hizo accidentar y se fracturaron un brazo, que casi les mata el hijo, que les robó no sé qué, el diablo. Pero ellos decían que era porque buscaban demasiado a Dios, demasiado a Dios. Y el decir era usted sabe, mi hermano, que uno entre más busca de Dios, el diablo más se le levanta. Y la iglesia sabe que exclamaba, ¡amén! Ellos no sabían que se estaban yendo por otro lado. No es el evangelio, no es la Biblia la que dice eso. ¿Quién sabe quién lo enseñó? ¿Quién sabe quién lo enseñó? Pero esto ya en vez de ser una falacia se vuelve una apostasía. La apostasía es separarse. La apostasía es enviar lejos, separarse de la verdad de la palabra, enviar lejos la doctrina y el principio bíblico y empezar a practicar y empezar a enseñar un principio nuevo, humano y hasta satánico. Sí, hermano. ¿Por qué Dios trae castigo sobre el ser humano? Por el pecado. ¿Por la santidad Dios castiga? ¿Sí? ¿Él se las cobra con el que quiere buscar santidad? ¿Sí se las cobra? No, es mentira. ¿Por qué Dios permite que venga un demonio a afligir a un creyente o a un no creyente? ¿Por qué? Por su pecado. Lo estamos viendo desde Génesis, por su pecado. Saúl se rebeló, desobedeció. Entonces el Señor dijo, no, ya no me lo soporto más. No. Le voy a mostrar que es mejor estar de parte mía, obedecerme a mí, que ponerse a desobedecerme. Y dice que de parte, la Biblia lo dice, y los criados de Saúl conocían lo que la iglesia hoy no conoce. Oiga, escúcheme, la gente antigua, la gente que no tenía el conocimiento de la Biblia, la gente que no tenía dentro de sí el Espíritu Santo, conocía más la verdad que muchos cristianos. Lo conocían. Lea y verá. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, oiga, los criados de Saúl, esclavos, y sabían y conocían más que nosotros, o que muchos cristianos, la verdad. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. No se confunda, nosotros sabemos quién es. Y sabemos quién lo envió. Es que usted ha sido rebelde, rey, y por eso anda como loco por ahí en el castillo, en el palacio. Anda por ahí desvirolado, descuadernado, descompensado, desequilibrado. Es un espíritu malo que Dios mandó por su maldad. Póngase a pensar si no es absurdo, hermano, que le vengan a uno a enseñar que haciendo lo bueno, un demonio viene y lo aflige. Es absurdo porque ese demonio tiene que tener permiso de Dios. No, yo no sé si lo entiende.
Ningún demonio se le puede acercar a un ser humano sin el permiso de Dios. Ningún demonio puede afligir de ninguna manera, ni quitándole el sueño, ni quitándole la tranquilidad, ni nada, si Dios no se lo permite. Por eso le estoy preguntando, autoridad y poder, ¿quién las tiene? ¿De quién son? Única y exclusivamente de Dios. ¿De quién? Única y exclusivamente de Dios, no hay más. No existe. No existe. Yo le he contado esto muchas veces y siempre que pueda se lo voy a contar. Yo dejé de tener miedo el día que entendí que el que tiene la autoridad y el poder me ama. Que el único que me podría hacer daño es Dios, y Dios no me va a hacer daño, me ama y me rescató para hacerme el bien. Me rescató de las garras de Satanás, a las cuales yo y mis antepasados le habíamos dado poder y autoridad para que nos afligiera y nos hiciera daño. Pero el malo, hermano, el terco, el que conociendo a Dios hace lo malo, ¿qué puede esperar? ¿Qué puede esperar? ¿Que Dios se haga el ciego? ¿Que Dios ignore lo que está haciendo y lo deje pasar? ¿Y lo deje vivir su vida como el gran ungido? ¿El mejor de todos? ¿El perfecto? ¿Que el mentiroso y el verdadero vivan igual? ¿Que el pecador y el que ama la santidad vivan igual? No es posible, hermano. Y escúcheme, enséñelo, por favor, enséñelo. Por eso la gente no entiende el evangelio, por eso mucha gente tiene reclamos en el corazón con Dios, porque viven mal pensando que Dios los tiene que bendecir con todos sus errores. Y entonces su familia inconversa les pregunta, bueno, ¿y vos no sos evangélico pues? ¿Y entonces por qué vivís así? Y entonces él abre la boca y en vez de reconocer su pecado y confesarlo, dice, no, es el diablo. Es que en este mundo en que vivimos los cristianos, el diablo no lo puede ver a uno tranquilo. ¿Y qué tiene que ver el diablo si hay una autoridad sobre Satanás que se llama Jesucristo el Señor? ¿Qué tiene que ver? Pero se hacen una confusión tan horrible y confunden la gente de tal manera que mucha gente no quiere saber nada del evangelio porque no entiende. No entiende cómo es que a alguien que aparenta ser un buen cristiano le va mal. No entienden. Y el cristiano que le va mal no acepta que le está yendo mal porque se porta mal, y la consecuencia del que hace lo malo es que le vaya mal. No lo acepta. No, él dice que es el diablo que se le levantó, es el diablo que como que tiene más poder que Dios y lo está afligiendo. No. Pero así como Dios le envió un demonio para que lo afligiera, le levantó a David. No, yo no sé si usted entiende cómo es de bueno Dios. Dándole oportunidad a que se arrepintiera, le levantó a David y se lo mandó para que le diera descanso. Es tan bueno Dios que dijo, bueno, aunque sea para que duerma en las noches, le voy a mandar a David, que toque ahí un rato y que pueda dormir de vez en cuando, porque es que donde se lo deje en las manos a ese demonio, no lo deja ni dormir, ni comer, ni siquiera ir al baño. Y entonces, ¿qué pasa? Dice, diga pues, versículo siguiente, el 16, diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Ahí están las dos facetas de Dios. Él no puede, por su justicia, dejar de castigar el pecado, pero Él no puede, por su amor y misericordia, dejar al que está en la aflicción solo. No lo puede hacer. ¿Ha leído usted que Él se duele del pecado? No, perdón, que Él se duele del castigo. ¿Lo ha leído? Si conocemos a Dios, hermano, no vamos a tener ningún conflicto con Él. Si conocemos a Dios, si lo entendemos, hermano, no vamos a caer en ninguna contradicción. Hay algo que Dios no soluciona, y es la contradicción del hombre, que dice que es santo, pero que le está yendo mal por bueno. ¿Dónde dice eso la Biblia? No existe.
Entonces ahora los cristianos que participan de todo ese paganismo, que hacen lo mismo que hicieron Israel en el tiempo de los jueces, que se van a alegrar con los ídolos y con todo esto. Ahora para enero y para febrero, la aflicción tan horrible de las deudas, la aflicción tan horrible de los cobradores, la aflicción tan horrible de muchas cosas que yo no se las estoy deseando, les llega como consecuencia a su falta de temor de Dios. Y entonces, ¿qué van a decir? No, el diablo. No, el diablo no. Que caigamos en cuenta, hermano, que podamos recapacitar en esto. Si estoy haciendo lo malo, ¿cómo espero yo que Dios me traiga bien? Pablo lo dice en Romanos, dice, ¿qué diremos a esto? ¿Haremos males para que nos vengan bienes? Y él mismo responde y dice, de ninguna manera. No lo crea. Esto no es posible. Esto sería absurdo. Y entiéndalo hoy por la palabra. No es posible que nosotros vayamos a echarle la culpa a Dios de que nos está yendo mal porque somos buenos. No. Tampoco es posible que digamos que Satanás, por encima de lo que Dios piense y por encima del deseo de Dios de hacernos el bien, Satanás va a pasar por encima del deseo de Dios y la determinación de Dios de hacernos el bien, y que Satanás venga y nos haga el mal con sus demonios porque le caemos mal, porque somos tan santos y hacemos tantas cosas buenas que le caímos mal al diablo y Dios no puede hacer nada. Absurdo. Cualquiera de las dos cosas son absurdas y no las podemos creer. ¿Hola? No las podemos creer. No las vamos a creer. Entonces, derecho y autoridad, ¿de quién son? ¿Quién las tiene? Mediten eso. Por lo pronto vamos a orar. Y mañana le voy a decir otras cosas, si el Señor no ha venido por nosotros. Oremos. Padre bendito, Señor Dios Todopoderoso, yo quiero darte gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por abrir nuestro entendimiento, bendito Dios. Hoy nos unimos, Señor, como tu iglesia, y te pedimos que abras el entendimiento de toda la iglesia. Hay personas bien intencionadas, Señor, que no han entendido este principio poderoso y que hoy se mueven con el pretexto de que son muy buenos, muy ungidos, caminan en santidad, ayunan y oran como nadie, pero cuando les va mal, ellos no se revisan, ellos no entienden y no aceptan que están desagradando a aquel Dios que es cabeza de todo principado y de toda potestad, y le echan la culpa a un Satanás independiente, a un Satanás sin autoridad, sin gobierno sobre su cabeza, que tiene el poder suficiente para dañar, según ellos, a aquellos que buscamos de Dios de día y de noche. Padre, ayúdanos a salir de tanta incoherencia, ayúdanos a salir, Señor, de tanta contradicción. Ayúdanos para que la iglesia no se mueva, Señor, en las mentiras que el diablo ha querido sembrar en medio de nosotros, que podamos ser coherentes con la Biblia, Señor, sabiendo que si hacemos lo bueno, vendrán cosas buenas para nuestra vida. Si nos mantenemos en obediencia a tu palabra, Señor, si estamos llevando a ti, Señor, todo error que cometamos, toda equivocación, si estamos con el deseo de amar la santidad, de agradarte a ti, Señor, nada malo nos puede pasar. Cada día, Señor, tú guardarás nuestra vida. Cada día, Señor, tú guardarás nuestra familia. Cada día, Señor, guardarás nuestra salud, nuestra economía y todo lo que nos has entregado. Bendito, Señor. Por eso, Padre, saca a la luz lo que está escondido. Saca esa verdad, Señor. Y por favor, destruye la mentira en medio de tu iglesia. Destrúyela, Señor mío, que ya no caminemos en incoherencias, Padre Celestial, sino que caminemos en la verdad de tu palabra, en esa verdad poderosa, que es sencilla pero no simple, Señor, que es sencilla pero que a veces se hace tan difícil de entender para muchos, Señor, que han cerrado su corazón a la verdad de tu palabra, a la verdad, Señor, de tus principios, y han preferido, Señor, caminar haciéndose pasar por héroes, hombres y mujeres que tienen una pelea diaria, Señor, con los demonios, con Satanás, y dicen que se las ven de un hilito para perder, pero que ganan por su autoridad, pero que le ganan las batallas a Satanás, porque ellos son fuertes y son hombres de guerra, pero no saben, Señor, que están llevando la contraria a tu palabra, no saben, Señor mío, que están siendo incoherentes con tu palabra, con los principios de ella. Señor, ayúdanos a alinearnos con esa verdad, a vivir, a caminar en esa verdad,
para conocerte cada día más y entenderte mucho mejor. Padre, gracias por los que estamos aquí, por los que están a través de la radio, de la web, unos y otros, Señor. Te pido que nos bendigas con la verdad, con tu verdad, Señor, y con el entendimiento de ella, para la gloria de tu nombre. Yo declaro familias sanas, prosperadas, bendecidas, libres, Señor, llenas de paz, bendito Dios de gloria, llenas, Señor, de ese poder de la resurrección que restaura todas las cosas que el diablo haya dañado, en el nombre de Jesús. Gracias, bendito Señor. Amén. Síguenos en Facebook como Pastor Héctor Cortés, en Twitter como @CMVVillavo, en Instagram como @auténtica Villavicencio y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.